Licenciada, compañeros, tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema Factores educativos, la teoría del conocimiento, la teoría de la sabiduría en el proceso educativo. Los integrantes del grupo son Castellón Fernández Laura, Claros Vallejos Seila Belén, Chávez Aquino Raúl, Miranda Patiño Arlet, mi persona, y Torrico Arce Anicare. La época preinca se caracteriza por la relación estrecha con la cosmovisión andina, es decir, la Pachamama. Los incas le daban un gran valor a lo que son los elementos naturales, la tierra, los animales, las plantas, y la educación era adquirida en el entorno más que todo social y familiar, de acuerdo a las necesidades cada uno aprendía. Y esto se transmitía de generación en generación. Era muy importante esta combinación entre tierra y hombre para permitir que se apropiaran de su identidad originaria. Ahora veremos los factores educativos que consideraban nuestros abuelos y abuelas ancestrales. Asimismo, la teoría del conocimiento y de la sabiduría. Nuestros abuelos y abuelas ancestrales creían en una combinación de los fundamentos, contenidos, fines, metas, propósitos, objetivos, planes, programas y proyectos, junto con los factores educativos. Los factores educativos que consideraban ellos eran la pacha y sus características, el individuo, la familia, la sociedad, la cultura, la civilización, la naturaleza, la tierra y el cosmos. Esta combinación era de carácter inseparable para nuestros abuelos y abuelas, y esto era considerado como un uno todo, todo uno, una unidad que, como vale recalcar, era inseparable. Entre estos factores educativos reconocidos por nuestros abuelos y abuelas no se menciona lo que es el maestro, ya que cada factor educativo desempeña el rol de maestro. Es decir, que todos estos factores pueden enseñar al ser humano. En el texto se indica varias veces la importancia que tiene la unidad de esta combinación para nuestros abuelos ancestrales, y esto ayuda a la autodeterminación de cada ser humano. Y por ende también ayudará a luchar contra el dominio de las metodologías occidentales. Bueno, mi nombre es Seila Belén Claros Vallejos y voy a continuar con la exposición. La totalidad de la pacha como principal factor educativo. El hecho de que la pacha para nuestros abuelos originarios ancestrales sea la unidad que contiene a todos los demás factores y contenidos educativos permitió sentirla y comprenderla no solo como el primer fundamento educativo o fundamento de los otros fundamentos del proceso educativo ancestral, sino además como el principal factor educativo que atraviesa por la compatibilidad e incompatibilidad, combinada, intracombinada, que se llena y se metaboliza, asimilando y desasimilando todo el proceso educativo ancestral. Características del transcurrir de la pacha y el proceso educativo. Por el proceso del transcurrir o el estar siendo la pacha fue vivida como la totalidad de las totalidades, que nunca fue creada, pero sí autocreada, y que nunca tendrá fin, pero sí cambios finitos en una sucesión continua infinita. Los abuelos y abuelas originarios ancestrales llegaron al sentimiento, a la existencia, al hacer, al pensar y viceversa, de que la pacha no tuvo ninguna creación externa y que no tendrá ningún fin alguno. Vamos a nombrar dos de sus características más importantes. La de ser un transcurrir de la unidad, porque la pacha conserva su unidad a pesar de todos los cambios en su estar siendo y no estar siendo. La de ser un transcurrir en que todo siempre nomás está siendo, ocurriendo, sucediendo del único modo posible, de ser, estar, hacer, ocurrir y suceder. Estas son algunas características de la pacha.
son las mismas características del proceso educativo de las abuelas y los abuelos, que se concentran y se desconcentran en el individuo individual y que se autoeducó en el tiempo-espacio de nuestras ancestrales originarios abuelos y abuelas. En la unidad del proceso educativo originario ancestral, las abuelas y los abuelos, desde el sentimiento de Pacha con todos los contenidos de características y desenvolver un proceso educativo con sentido de los planes, programas, proyectos y propósitos y los objetivos, y se encontraban unidos cambiandomente. Construye un génesis del sentimiento de la unidad. El instrumento político es un instrumento del Pacha, y ello también hace un todo de que el anterior, que puede expresar en su extremo de la visibilidad actual de la unidad, de que viene un instrumento eficaz e integral para la autodeterminación y las naciones originarias que construyen en el territorio de las tierras y los recursos naturales. En el tiempo del espacio de la historia actúan la Pacha Cutico, que contribuyen y descontribuyen un eficaz instrumento político. En el proceso educativo, implica construir y vivir diariamente un codiciano de la unidad integral, donde el ser del sentido de la unidad, del saber, del sentir y existir, hacer, expresar cada individuo y individualidad, que es del fundamento de principal sobre los fundamentos, teoría de la práctica de accionar, el económico, social, político, único y ideológico. La defensa de la agresión y la recuperación. La defensa de la agresión actúa de la modalidad de la guerra, de la conquista y la imperialista, por las tierras y territorios de los recursos naturales, con la distribución de los correspondientes, sociedad de la cultura, civilización de la unidad que ocupa en las tierras y territorios de los recursos naturales. En la defensa y la recuperación solo es una manera de responder y continuar la guerra de la conquista y la actualización de que un progreso de la guerra de la colonización, neoliberalismo y la colonización de la autoocupación de la identidad de lo que del ser y estar, quienes corresponden en la nación originaria con el instrumento político del altiplano, y también en el colonialismo. La historia del colonialismo, cualquier de sus versiones, arrebató las tierras y territorios de los recursos naturales. Es decir, que nos sacrificaron en todo el altar y crecimiento del capitalista y nos sacaron nuestros corazones, por lo que nuestros vivos tenemos otros corazones que nos presenten de la memoria y genética, de las memorias históricas y los proyectos históricos, de las expresiones de quienes construyen en el presente,
fantasmal, sino real de la unidad. También podemos decir el imperialismo. El imperialismo es un conflicto y contradicción intercapitalista sobre el disputa de las tierras y territorios. Los naturales para colonizarlas en el contexto actual de la colonización y la evangelización de los que significan que en los exteriores Tahuantinsuyo no corrigen para la recolonización no solo los europeos con la unidad educativas y Mercosur asiática, contradicciones que ocupan exteriores Tahuantinsuyos. También puedes hablar de la colonización de las tierras y territorios. En la recolonización de las tierras y territorios, los recursos naturales, los cuales condiciones desarrollo del capitalista, reformular la social liberalismo y advertir el modo del mercantistas que hay un disputa en la acumulación de tierras y territorios y los recursos naturales triaba en la cual quitaban los valores de los cambios y todo merecía un boom que solo tenía en las fases liberales y neoliberalismos. Eso es todo, gracias, licenciado. Y compañeros, mi nombre es Laura Castellón y continuaré con el tema. Actualmente, de modo general, la coyuntura actual es el enfrentamiento de cada uno de nosotros en el aspecto económico, social, político, jurídico, cultural, ideológico y religioso, y de modo de que cada persona se autodesenvuelve en su despertar. La unidad de los procesos educativos ancestrales tiene que sentir la educación de las naciones originarias, despertar genes con una identidad en la tierra, con los recursos naturales, autodeterminación o afirmación de su propio estado y de su desestructuración, de su modo social y cultural. La defensa y recuperación no solo es una manera de responder a la continuidad de la guerra, de la conquista, de la actual recolonización, es la autorrecuperación de la identidad del ser, estar, hacer y de quienes responden como nación originaria o como el instrumento político atípico. En la coyuntura actual, la defensa y recuperación de tierras y territorios, recursos naturales, tiene que tener claro que en nuestros exterritorios Tahuantinsuyos y no Tahuantinsuyos es un enfrentamiento al imperialismo en su conjunto. Mi nombre es Anito Rico, voy a continuar con la exposición, la teoría del cosmocimiento y la teoría de la sabiduría en el proceso educativo. El proceso de aprender a la pacha por parte de las abuelas-abuelos fue un proceso totalmente diferente a la forma de cómo aprenden la realidad las sociedades y culturas antropocéntricas y la de no unidad. Las abuelas-abuelos ancestrales originarias no realizaron el conocimiento, utilizando la aparente analogía y correspondencia con el empleo del castellano en la denotación y connotación. Las abuelas-abuelos ancestrales originarias realizaron el cosmocimiento o pachacimiento. Esto por el manejo arbitrario de identificar el cosmos con la pacha y darle una denotación corta e inmediata a la pacha. Como el proceso es de aprender a la pacha, es que también arbitrariamente se denomina a tal proceso
como el pachacimiento, donde la pacha es la base, el cimiento de tal aprender. En runasimi, quechua o lengua del ser humano, el proceso que denominamos con arbitrariedad pachacimiento se le sustantiva aproximadamente como yachainin pacha o pacha yachainin, que se acerca a la denotación de su saber de la pacha por parte de lo humano, que es diferente al saber mismo de la pacha en sí, de sí, que es pacha yachachik o sabiduría contenida en la pacha misma. En cualquier perspectiva teórica al respecto al modo como se adhiere el conocimiento, Occidente sostiene como su fundamento de la separación del sujeto-objeto, que es sólo la razón o el logos, el instrumento esencial para la aprehensión del conocimiento, con lo que hegemoniza a la razón como camino esencial y principal, fundamentalmente para obtener y realizar el conocimiento. Una excepción parece ser el postular a la intuición como medio para lograr el conocimiento. Expresamos que parece una excepción porque no deja de separar a la realidad del sujeto intuitivo, y la intuición deviene de una modalidad más directa y rápida de la misma razón. La teoría del conocimiento occidental en todas sus variantes se asumen consciente porque instrumentalizan la conciencia. La teoría del conocimiento occidental no instrumentaliza al potencial humano de la no conciencia o inconsciencia a lo no racional o irracional, inconsciente como potencias humanas posibles realizadoras del conocimiento. La unidad de existencia por la pacha fue y será un proceso educativo que, al transmitirse por la teoría del pachacimiento o la teoría del saber al individuo, este realiza su unidad vivencial que supera la sola aprehensión de la realidad. La unidad de existencia con la pacha fue y será un proceso educativo que, al transmitirse por la teoría del pachacimiento o la teoría del saber al individuo, se realizaba su unidad vivencial que superaba la sola aprehensión de la realidad. La unidad de existencia convibrada por la pacha no solo era teoría de conocimiento o pachacimiento o teoría de la sabiduría, sino que fue combinada e intracombinadamente el mismo proceso educativo. El pachacimiento o la sabiduría expresan identidad, complementación, consenso, equilibrio, convibración, analogía, correspondencia, periodificación, siglo, ritmo, frecuencia o constante, y esto es también lo que expresa y es el proceso educativo ancestral. El conocimiento producía menor movilidad, responsabilidad en el estar siendo convibrado de las abuelas y abuelos ancestrales originarios. El conocimiento, la sabiduría por la autoeducación, educación autogenerada o génesis de individuos, individualidades que se orientaban y conducían por sí y para sí. El cosmocimiento se refiere a uno o todo de una dimensión o a una dimensión de la multidimensionalidad de la pacha. La sabiduría se refiere a la unidimensionalidad de la pacha y con ella a la sabiduría que engloba a todas las unimultidimensionalidades de la pacha. La sabiduría de las abuelas, abuelos ancestrales originarios contiene el conocimiento y al conocimiento que emplea la razón, sin separarse de la realidad y en unidad con ella, así como combinándose e intracombinándose con todo el potencial de la externalidad humana, por lo que deviene a ser contenido en el cosmocimiento. La sabiduría antropocéntrica de la no unidad se orienta a lograr el poder, riqueza, gloria, mientras que la sabiduría de las abuelas, abuelos autogenera equilibrio, complementariedad, consenso e identidad. La sabiduría y el conocimiento de las abuelas, abuelos se expresan en la unidad del individuo e individualidad como un todo que concentra y desconcentra el ser, el estar y el saber, que reproducen no invertidamente a la pacha en su unidad individual y existencial, desenvolviendo al ser, no ser, el ser, no hacer, y el estar siendo, no estar siendo, el siempre, no más sentir, existir, hacer, pensar y viceversa. El conocimiento y la sabiduría de las abuelas, abuelos ancestrales originarios es un tema que tenemos que sentir, comprender para el desenvolvimiento de una actual educación originaria como para el desarrollo del instrumento político atípico. Concluyendo, si bien no se tienen registros orales y escritos de la cultura preinca, podemos ver esculturas, utensilios e instrumentos que nos permiten apreciar el grado de evolución que estos alcanzaron.
Por otra parte, la educación es muy importante. Esta prevé conocimientos, así también enriquece culturas, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Para esto es muy importante nuevamente la relación entre la pacha y el ser humano. Gracias por su atención.